El tango es un género de música popular rioplatense, lo que implica que su origen, desarrollo, práctica y el valor identitario es compartido entre Argentina y Uruguay, principalmente en las ciudades portuarias de Buenos Aires y Montevideo.
El tango surge en la segunda mitad del siglo XIX en un periodo de cambios sociales y económicos de Uruguay y Argentina, cuya identidad se forjaba en medio de una importante corriente migratoria desde Europa. Es en este periodo también que el hombre de campo, el gaucho, llega a las ciudades en busca de trabajo asentándose en la periferia de las mismas y trayendo consigo sus prácticas culturales. Todo ello provoca un gran crecimiento demográfico en las ciudades y un sincretismo de varias culturas. Es en este contexto que surge el tango, como una síntesis y fusión de distintas culturas, músicas y expresiones populares. Dentro de la historia del tango, es común encontrar divisiones cronológicas basadas principalmente en los cambios musicales que experimentó el género. Según el escritor e historiador uruguayo Horacio Ferrer, dicha división se conforma por dos periodos, la Guardia Vieja y la Guardia Nueva. Otros historiadores o investigadores introducen otras periodizaciones donde se divide la Guardia Nueva en dos, Guardia Nueva y Época de Oro, y un nuevo periodo al que se suele llamar tango de vanguardia, nuevo tango o tango contemporáneo, centrado en la figura de Astor Piazzolla. La primera de esta periodización se determina en base a cuestiones de difusión y mediatización del género y no tanto en aspectos musicales. En esta periodización que hace Ferrer, la Guardia Vieja se extiende desde 1880 a 1920 y corresponde a la etapa donde se gesta y desarrollan los elementos que luego han de jugarse para definir el tango. El tango de la Guardia Vieja surge de la hibridación con otros géneros que llegaban a través del puerto al Río de la Plata, y los que allí se cultivaban. Es así que en este primer momento predomina el ritmo de corchea con punto, semicorchea y dos corcheas en compás de 2/4, la cual está fuertemente ligada a la habanera y a la milonga. De tal forma que muchas veces se designaban indistintamente unas u otras con el nombre genérico de tango o tango habanera. En cuanto a la estructura formal de los tangos de la Guardia Vieja, se estableció una estructura de 3 secciones, A, B, C, donde las repeticiones y el orden de cada parte eran variables. En estos años, la formación instrumental que predomina está caracterizada principalmente por el uso de flauta, guitarra y violín, y más tarde piano, violín y bandoneón. Según Ferrer, en estas formaciones el régimen de ejecución es la improvisación, pero no una improvisación a la manera del jazz, sino de carácter provisional a la espera de sus propios ordenamientos que llegarán tiempo después, cuando se comience a difundir entre músicos de tango la técnica de la orquestación. La improvisación de la Guardia Vieja es una improvisación sin solistas. No hay instrumento cantante por la modesta condición técnica de los instrumentistas, por lo tanto el camino del tango no será el de la improvisación como elección estética, sino el estructurar la interpretación musical a través del arreglo. De esta manera, uno de los procesos que lleva a la transformación de la Guardia Vieja a la Guardia Nueva está principalmente relacionado con un concepto de arreglo más organizado, detallando los roles que cada instrumento tomará en la textura general. Esto fue uno de los requisitos para que las nuevas orquestas realizaran versiones estilísticamente diferenciadas de las anteriores. Este desarrollo musical que tomó el tango llevó a una necesidad por parte de los intérpretes de perfeccionamiento técnico instrumental y de conocimiento de la teoría musical para llevar a cabo la nueva concepción estilística de la Guardia Nueva. Esta nueva etapa va desde 1920 a 1960, periodo en el que se consolidan las prácticas interpretativas y compositivas que se instauran como características del tango. Varios son los cambios que se dan en este proceso. Uno de los más significativos es que se deja de lado el acompañamiento habanerado de 2 tiempos en compás de 2/4, para dar lugar al típico acompañamiento en 4 tiempos en compás de 4/8 y que luego, para su facilidad en la escritura, termina por ser representado en 4/4. Otro concepto que cambia es lo formal. Con la grabación que realizó Carlos Gardel en 1917 de Mi Noche Triste, se inaugura lo que luego se llamará tango canción y tendrá la forma A, B, que sería el modelo compositivo que el tango tomaría hasta nuestros días prácticamente sin modificaciones. Es lo mejor de mi vida, dejar tu pecar en mi herida y espina en el corazón. Asimismo, Carlos Gardel será el responsable de un cambio en el concepto interpretativo del tango.
En La Guardia Vieja la interpretación era bastante rígida, sin rubato. Con la aparición de Gardel se incorpora el tango cantado con fraseo, que sería fundacional, pues dotó al tango de una de sus características más notorias. Esta característica del fraseo será determinante para que otros músicos lo extrapolen en los instrumentos, como es el caso de Pedro Mafia en el bandoneón o Julio De Caro en la orquesta. En este contexto se consolida el conjunto instrumental por excelencia que permitirá el desarrollo arreglístico y de orquestación que buscaba el género. De esta forma queda instaurada la combinación característica de instrumentos para el tango, con el nombre genérico de orquesta típica. Para concluir, las diferencias entre las dos guardias es que en la vieja, el tango, que era una originalísima creación rioplatense, se había estado interpretando con recursos europeos, y que luego de la conformación de la orquesta típica comenzó a desarrollar herramientas interpretativas al servicio del género. De tal forma que en la Guardia Nueva se contó con un repertorio de recursos idiomáticos instrumentales adaptado a las necesidades expresivas del tango, alejándose así de las prácticas interpretativas académicas o ignorándolas. La guitarra en el tango transita un camino paralelo al desarrollo histórico que tuvo el género. Formó parte principal de los conjuntos de la Guardia Vieja junto a la flauta y el violín, donde el rol principal del instrumento consistía en marcar el ritmo y la armonía. Este será el conjunto instrumental predominante hasta que Roberto Firpo alrededor de 1908 introduce el piano en los grupos instrumentales, y este de a poco irá sustituyendo a la guitarra en su rol de acompañante. Uno de los principales argumentos que fundamentan la progresiva desaparición de la guitarra en este contexto, viene ligada a la incapacidad de competir en intensidad con el piano, a la mayor posibilidad que brindaba este en cuanto a registro, y en consecuencia un mayor desarrollo del acompañamiento. En este contexto, la guitarra queda fuera de los conjuntos instrumentales y muchos de los intérpretes, tratando de mantener su fuente laboral, deciden por incursionar en otros instrumentos, principalmente el contrabajo, como es el caso de Leopoldo Thompson. Sin embargo, en paralelo a esta situación, los cantores Agustín Magaldi, Ignacio Corsini y en especial Carlos Gardel, mantienen el acompañamiento de conjunto de guitarras. En este punto es que la historia de la guitarra en el tango se independiza de la de las orquestas típicas,
cuyos periodos y estilos suelen tomarse como referencia a la hora de clasificar e historizar el género. Esta decisión estética por parte de los cantores será la encargada de mantener viva y presente la tradición de la guitarra en el tango, una vez desplazada de la orquesta típica. En estos conjuntos el papel de la guitarra empieza a expandirse en cuanto al desarrollo del rol melódico, encargadas de tocar las introducciones, adornos y contracantos. De estas agrupaciones surgen nombres que serán emblemáticos para la guitarra del tango: José María Aguilar, Domingo Riverol, Guillermo Barbieri, José Ricardo, entre otros. A partir de estos conjuntos de guitarras que acompañaban cantores, se generan dúos, tríos y cuartetos de guitarras dedicados al repertorio instrumental, como son los conjuntos de Adolfo Verón, Bartolomé Palermo, José Canet y principalmente Roberto Grela, guitarrista que definirá un sonido y estilo de la guitarra en el tango. Por otro lado, alrededor de la década de 1950 aparece la guitarra eléctrica, con figuras como Ubaldo de Lío, Horacio Malavicino u Óscar López Ruiz, quienes venían principalmente del ámbito del jazz y propondrán un sonido nuevo en la estética del tango, donde resaltarán las formaciones de Horacio Salgán y Astor Piazzolla. Otra faceta de la guitarra en el tango es la que cumple como instrumento solista. Según Aníbal Arias, nunca fue tomada en serio, ya que no existen arreglos escritos seriamente para el instrumento por músicos idóneos. Es decir, que conozcan a fondo el género. Cuestión que él mismo intentará saldar, editando un gran número de arreglos que serán material de estudio de gran parte de los guitarristas dedicados al tango. Si bien Arias conjetura que la guitarra solista en el tango nunca fue tomada en serio, existen intérpretes anteriores a él, que ya habían incursionado en este terreno. Tal es el caso del guitarrista uruguayo Agustín Carlevaro, quien es considerado un pionero en la realización de arreglos para guitarra solista. Si bien, como mencionamos, diversos autores consideran a Carlevaro como un pionero, ya existían guitarristas que habían realizado este tipo de abordaje solista. Como menciona Graciano, históricamente uno de los primeros músicos de formación en guitarra clásica en acercarse al tango haya sido el uruguayo Mario Pardo, quien ejecutaba tango como guitarrista solista, resolviendo los problemas de bajos y melodías en simultáneo. Por otro lado, y para generar mayor confusión en el tema, el coleccionista e historiador del tango Boris Puga afirma: en 1912, la compañía Víctor capta versiones del denominado trío de guitarras del Uruguay, formado por Julio Termín, Carlos Quintana y Julián Méndez. Por su parte, el citado Julio Termín, que era concertista y docente en su instrumento, también llevará al disco algunos tangos de su autoría, aunque de manera más refinada. En total serán 18 trabajos, en diversos géneros musicales. Si bien, como vimos, hay distintas posturas sobre la historia de la guitarra solista en el tango, es interesante observar que gran parte de los nombres mencionados son de nacionalidad uruguaya, lo que evidencia la importante tradición guitarrística, y que marcan una interesante tensión dialéctica entre la guitarra popular, con una tradición que se pierde en la niebla del tiempo y de las distancias, y la guitarra culta, en conflicto durante décadas, a su vez, por un reconocimiento como instrumento digno de respeto. Para concluir esta sección, como se resaltó, la guitarra en la historia del tango dejó de tener la relevancia que supo tener en sus comienzos. Aproximadamente entre los años 1920 y 1960, irá desapareciendo de las principales formaciones dejando lugar a la orquesta típica. Sin embargo, resurgirá pasada la década del 60 con la desaparición de las grandes orquestas, dando lugar a pequeños grupos que en varias ocasiones se conformaban con guitarra, como es el caso del cuarteto Troilo Grela, el quinteto Real o el dúo Salgán de Lío.
Como se mencionó, el tango representa una de las manifestaciones culturales emblemáticas de la región del Río de la Plata, compartida por Argentina y Uruguay. Si bien este género musical tuvo en Argentina su mayor progreso, en cuanto a la popularización, diseminación y desarrollo musical, Uruguay aportó significativamente en este proceso histórico. Dentro de los acontecimientos que sucedieron en nuestro país y moldearon el género, podemos mencionar la composición de Gerardo Matos Rodríguez, La Comparsita, en 1917, la obra más popular de la historia del tango. Este hecho no es meramente anecdótico, sino que esta música será el pilar para la modificación estructural del tango, donde se pasó de marcar en 2 tiempos, típico de la Guardia Vieja, a marcar en 4 tiempos. Otro hito fue la introducción del tango en Europa. El uruguayo Alfredo Eusebio Gobbi fue coprotagonista junto a Villoldo y su esposa en 1907, cuando fueron enviados a París por la Casa Gas y Chávez a grabar. Los Gobbi permanecieron 7 inviernos en París, impartieron cursos de tango y fundaron una casa de edición. Asimismo, otro factor decisivo en la consolidación del tango es la composición La Morocha de Enrique Saborido. Esta partitura fue la primera en llegar a Europa, hecho que abrió el camino a la diseminación del tango fuera del Río de la Plata. Asimismo, Saborido fue un bailarín virtuoso, personalidad angular en la etapa del triunfo del tango en París como nueva danza social. Estos hechos, si bien parecen acontecimientos superfluos, no lo son, ya que la historia social del tango necesitó de una aprobación por parte de la metrópolis cultural para su posterior aceptación como manifestación cultural auténtica del Río de la Plata. Cuando voy a mi cotorro. Mi Noche Triste, considerada como el comienzo del tango canción, fue escrita y estrenada en Montevideo. En un reportaje Víctor Soliño declara que en el momento de la creación, Carlos Gardel y José Razzano estaban actuando en el Teatro Urquiza de Montevideo y fue entonces que estrenaron Mi Noche Triste. Pascual Contursi, importantísima figura del tango y letrista de esta música, también se encontraba viviendo en Montevideo, lo que permitió que el primer tango canción, pilar del cambio formal del género, se estrenara en Uruguay. Por otro lado, Enrique Delfino, otro gran pianista y compositor, creador de obras emblemáticas de la historia del tango como Son Sanssouci o Refasci, fueron compuestas en su periodo donde vivía en Montevideo. Lo que de alguna forma muestra el peso cultural que tenía la capital uruguaya para los creadores de tango en las primeras décadas del siglo XX. El uruguayo Francisco Canaro fue el responsable de introducir en 1916 el contrabajo en la orquesta típica, lo que configura un cambio sustancial en lo tímbrico y lo rítmico. Además se destacó como violinista, director y compositor, estableciendo nuevos criterios de mercado, y ayudó a simplificar la coreografía del tango durante la década del 1930 mediante una mayor acentuación de los tiempos fuertes del compás. Por otro lado, la guitarra en Uruguay fue el principal instrumento de la música popular en los siglos XVIII y XIX. Continuó siendo considerada importante durante el siglo XX, y llegó en sucesivas generaciones a niveles de real virtuosismo, como el caso de Alberto Mastra. Hubo, por otra parte, una interacción con las enseñanzas de varios grandes maestros, como el paraguayo Agustín Barrios Mangoré, o los uruguayos Atilio Rapat, Olga Pierri y Abel Carlevaro. La técnica de tocar solo con los dedos, preferida en el Uruguay, fue enriquecida con la tradición de la guitarra tocada con púa, desarrollada entre otros por los grupos de guitarristas de Carlos Gardel. Cabe señalar que la cualidad tímbrica de la técnica de tocar con púa es la responsable del característico sonido tanguero que predomina como opción estética en la guitarra del tango. La púa queda sistematizada luego de que el uruguayo José María Aguilar la impusiera en los grupos de guitarra de Gardel. Ser parte del conjunto de Gardel, y la importancia de la figura de este en establecer cánones de interpretación del tango, es un factor decisivo en la determinación y consolidación estética de este sonido. Como se dijo, la guitarra es un instrumento omnipresente en la cultura uruguaya,
que se pierde en los albores de la creación de la nación, y con un gran peso en la ejecución del tango. En Uruguay la guitarra fue el instrumento con mayor proyección, a diferencia de Argentina donde el bandoneón tomó el lugar principal. Con el pasar del tiempo, Uruguay cumplió con tener un papel importante en la historia del tango en lo que respecta a la interpretación de la guitarra, con nombres como Mario Pardo, Alberto Mastra, Mario Núñez, Alberto Larriera, Ciro Pérez, Julio Covelli, Alfredo Sadi, Agustín Carlevaro, entre otros tantos. También varios artistas de importancia para la historia del tango surgieron en Uruguay, como Julio Sosa, Carlos Roldán, José Razzano, Roberto Fugazot, Arturo de Nava y el ícono del tango, Carlos Gardel. En este sentido, existe una polémica sobre su lugar de nacimiento. Desde Argentina adhieren a la idea de que nació en Francia, y desde Uruguay adherimos en base a ciertos documentos de época, que indican el departamento uruguayo de Tacuarembó, como su lugar de nacimiento. Si bien no hay dudas sobre la importancia de Uruguay en la historia del tango, en nuestro país hubo un claro declive en el cultivo del género, donde por distintos factores, económicos y culturales, quedó en un opacado plano del panorama cultural del país por varias décadas. En el Río de la Plata, ocurre con el tango algo que es singular, y hasta podríamos decir único en el discurrir de la música popular de todos los pueblos. Montevideo y Buenos Aires, dos capitales hermanadas por una historia que se desenvuelve paralelamente, se acunan y crecen mecidas por idéntica danza, que luego se hace canción, y que se conoce universalmente como el tango argentino. Este calificativo no le corresponde, dado que dicha composición se crea e irradia en los límites geográficos del Río de la Plata, y en un área no muy extensa que circunda las dos capitales mencionadas. Por lo tanto creemos que al referirnos al tango, lo correcto sería llamarlo rioplatense, ateniéndose a su nacimiento y posterior desarrollo. La denominación de tango porteño, que está más cerca de la realidad y con la que también se le conoce, no es exactamente justa, porque si bien Buenos Aires es la capital de un país rico y poderoso con una población que supera por sí sola la de Uruguay, lo que implica una mayor capacidad de irradiación cultural fuera de fronteras, Montevideo, dentro de sus posibilidades ha aportado siempre músicos y creadores de tango que importan. Es fácil comprender la razón por la cual estos se dirigen en su mayoría a Buenos Aires. Allí, indudablemente, encuentran los medios necesarios para participar en ese gran quehacer del tango. Como afirma Aronian, quien no emigre a Buenos Aires, probablemente sucumba. Y si emigra, está despojando a Montevideo de otro músico de tango más, y reforzando el reinado tanguístico de Buenos Aires. En definitiva, lo que podemos observar es que el tango no conoce de fronteras políticas, sino que incorpora los distintos rasgos musicales o extramusicales de ambas márgenes del río generando una música que representa a una población con un pasado histórico común.
El tango, como gran parte de la música popular, surge de la tradición oral. Esta fue la práctica que predominó por todo el periodo denominado Guardia Vieja. Si bien esta práctica improvisada del tango se sigue realizando, a la cual se le llama tocar a la parrilla, el proceso histórico precisó de la notación musical para afirmar y fijar algunos aspectos que determinarían el tango. Sin embargo, es un género que ha desarrollado un registro de la escritura musical sin llegar a la hipercodificación de la música de tradición académica europea. Tal como sucede en algunos repertorios vinculados a la música académica, como la música del barroco, donde existían ciertas prácticas comunes que el intérprete debía aportar a la ejecución y no figuraban en la partitura. Si le brindamos una partitura de tango a un intérprete que no esté familiarizado con las convenciones interpretativas del género, probablemente, el resultado sonoro sea distante de la idea que uno tiene a priori del género. Por lo tanto, se pretende brindar algunos aspectos técnicos e interpretativos del género con la finalidad de aportar algunas herramientas a la hora de abordar la interpretación del tango. Los modelos de marcación en el tango son uno de los elementos esenciales a la hora de crear un arreglo, como de interpretar un tango. Estos modelos son el sustrato rítmico en el que se apoya la melodía y está íntimamente relacionado a ella. Los modelos de marcación en el tango se pueden clasificar en tres modelos básicos: el marcato, en blancas y la síncopa. Marcato en 4. Este modelo de marcación tiene como característica que las 4 negras que forman cada compás son tocadas con la misma intensidad. Voy a tocar un ejemplo en sol menor, primer y quinto grado. Otra variación del marcato es el marcato en 2, donde se van a acentuar los tiempos 1 y 3 de cada compás. Un arreglo que está presente en el libro es el de la canción Isla de Flores. Es un ejemplo de marcato en 2. Una forma de generar variación al marcato en 2 es realizar una línea de bajos articulando solamente los acordes en el primer y tercer tiempo. Un ejemplo de esto lo encontramos en el arreglo de Che Papusa Hoy. Otra forma de generar variación al marcato es cambiar de disposición o inversión en cada tiempo del compás. Un ejemplo es el siguiente. Otro modelo de marcación es el denominado blancas. Tiene un ritmo armónico de 2 acordes por compás y como objetivo fundamental liberar rítmicamente el acompañamiento.
Otro modelo de marcación esencial del tango es la síncopa. Este se conforma por un ritmo de corchea negra, donde las corcheas corresponden al bajo y las negras al acorde. Como pudieron observar, cada motivo rítmico de corchea negra es usual interpretarlo cambiando de inversión. También es muy común interpretar este modelo con lo que se llama el arrastre. En el plano melódico, radica uno de los aspectos más relevantes en cuanto a la fuerza rítmica y al aspecto expresivo necesario para el discurso musical. El tango permite la reformulación de la melodía para un mejor rendimiento del arreglo, a partir de cambios en la figuración y en la articulación. Las dos formas básicas de tratamiento melódico característicos son la melodía expresiva y la rítmica. El carácter expresivo o rítmico es aplicable a distintas melodías según la intención que se desea transmitir por parte del intérprete o arreglador. La melodía expresiva corresponde a la forma más cantable de abordar una melodía, proporcionando al intérprete mayor libertad. Para lograr esto, subordinamos las notas que están en los tiempos débiles y las acercamos a los tiempos fuertes. Por otro lado, la melodía rítmica busca el resultado opuesto a la melodía expresiva al quitarle todo rasgo cantado. Esto lo hace a través del uso de staccatos y acentos, como podemos ver en el ejemplo de Isla de Flores. Un recurso que es utilizado principalmente para enfatizar finales es la variación. Estas se crean a partir de una melodía original, superponiendo a cada negra 4 semicorcheas.
Chao.